Suscríbete a nuestro canal Telentroentro HN y activa las notificaciones. Buenas tardes, le doy la bienvenida a Día Político de TSI. ¿Son suficientes las reformas constitucionales en materia electoral que aprobó el Congreso Nacional de la República? ¿Es necesario otras reformas electorales, incluir nuevas figuras políticas a la ley electoral de los hondureños? Vamos a analizar este tema más adelante con nuestro invitado especial acá en el programa. Mientras tanto, hay preocupación en la bancada de Libertad y Refundación en el sentido de las candidaturas prematuras. Estoy hablando de candidaturas o precandidaturas presidenciales. Fíjese usted que don Harry Dixon ya tiene su movimiento, Avancemos. Y el diputado Jorge Calix también tiene su movimiento. Don Nelson Ávila tiene su movimiento interno. Don Russell Tomé también tiene su movimiento interno al interior de Libertad y Refundación. Don Manuel Zelaya Rosales también tiene su movimiento. Hay preocupación entre los diputados porque esto, en vez de unir, divide al partido. Y un instituto político que tendrá en los próximos procesos electorales o en el próximo proceso electoral demostrar de qué está hecho en cuanto a votos se refiere. Porque la experiencia que pasó el FMLN en El Salvador debe de poner las barbas en remojo a la dirigencia de Libertad y Refundación. Por eso sus diputados están preocupados que tan prematuramente se anuncien movimientos internos en Libertad y Refundación. Esta tarde vamos al tema. Le doy la bienvenida al doctor Omar García. ¿Cómo está? Mucho gusto. Mucho gusto. Muy buenas tardes. ¿Cómo ha estado? Muy bien, gracias. ¿Cómo mira la política nacional, doctor? Es un buen zoológico donde hay nuevos animales cada vez más. No puedo decir selva porque no son libres. Todos están en cautiverio. ¿Y por qué eso lo es un mantiene en zoológico. cautiverio? Los intereses particulares. Intereses particulares mientras no haya una propuesta nuestra, ¿verdad? Ciudadana, en la cual haya libertad democrática, seguiremos en el zoológico y no vamos a estar en la selva como corresponde. No hay libertad en eso. Entonces, y mire, ¿con qué calificativo lo recibe esta tarde usted a los políticos? Lo que pasa es que me gusta hacer lo mejor en cuanto a poder decir de que debemos de acercarnos a ellos. La política, Aristóteles dijo de que el hombre era un animal, ¿verdad? Político, y en ese sentido yo sé que no se van a enojar. Eso es importante también, que no pierdan de vista que hay aspectos en los cuales darán cuentas y siempre darán cuentas, bien sea ocupando los puestos o bien sea después de ellos. Óigame, doctor, ¿y por qué será que los hondureños no pueden abrir esa llave del zoológico y sacarlos? ¿Ah? Esa es una gran pregunta y usted lo mira, hay un interés acerca de eso. La verdad es que donde mejor se puede ver que la existencia de los partidos políticos obedece realmente a necesidades nacionales es en el Congreso Nacional. Si usted mira en el Congreso Nacional y no ve leyes que ayuden a la libertad democrática, definitivamente ellos estarán encerrados y nosotros también estaremos encerrados del otro lado. En la medida que hay libertades democráticas, el país va a ir avanzando. Usted mencionó hace poco las recién pasadas, podemos decir, lecciones que recibe un partido denominado de izquierda, donde fue realmente sus bases lo rechazaron. Y eso tiene que ver en barbas de remojo a toda la propuesta de partidos políticos que nosotros tenemos. La verdad es que le voy a decir algo, en el análisis de gobernabilidad democrática, lo que es la clase política es altamente esperable lo que ellos siempre hacen. Ya está medido y son fácilmente determinantes, ¿verdad? Entonces no se necesita ser muy preparado para poder manejar realmente esto de la política hondureña porque es altamente previsible. Entonces es también, podemos establecer posibles escenarios en los cuales habíamos estado. Por ejemplo, en lo personal vaticinamos que el diálogo no iba a llegar a todo lo que iba a estar porque había una metodología de la ONU que los iba a poner en evidencia. Después empezamos con las libertades democráticas que necesitábamos para poder establecer estas reformas electorales que de alguna forma unos llaman deformas
Esto fue deformado más bien y no reformas electorales, y en las cuales también otros critican que no son reformas, sino que son cambios cosméticos, lo que es de por arriba, por encima. Sí necesitamos que la propuesta política del Congreso Nacional nos permita esto. Pueblo hondureño, en la medida de que haya democracia creíble y funcional, o sea, menos pobres, entonces nosotros superamos eso y empezamos en el desarrollo nacional económico. Eso implica entonces que aprovechemos todos los recursos. Imagina una nación rica, bioceánica, 19 ríos, tenemos tanta cantidad de cosas, somos la nación más rica en recursos naturales en Centroamérica. Y ahora somos la nación más pobre de Centroamérica. La CEPAL ahorita en su informe, ¿verdad?, nos dice que realmente estamos muy mal peleando el final con la nación última de desarrollo de lo que es el país. Y no me refiero precisamente a un gobierno en sí, me refiero a esta forma democrática. 30 años en los cuales en 1960, pues 6 de cada 10 hondureños eran pobres, hoy son 8. Entonces, ¿qué me quiere decir? Que esto es una enorme máquina productora de pobres. Ahora, necesitamos esas libertades democráticas. Mire lo que pasó en El Salvador. El señor Bukele pertenecía al Frente Sí. Farabundo Martí de Liberación Nacional. Fue alcalde por 2 ciudades. 2 ciudades, 2 municipios. Unidad Cuscatlán Sí. y San Salvador. Y San Salvador. Sí. Un pleito interno, una discusión interna que surgió precisamente de acuerdo a lo que trasciende en El Salvador, porque en una reunión municipal discutió con una líder del FMLN. Sí. Él se quedó sin partido, no le dio tiempo para inscribir su partido político, pero viene un partido de derecha y le dice, aquí está la estructura, aquí están la gente que puede trabajar por usted y gana. Mi pregunta es, ¿cómo creer en los políticos del país? Mire, ¿y cómo creer si son de izquierda o son de derecha? ¿Cuáles son los intereses que prevalecen, doctor? es que yo siempre he dicho, la gente que se llama de izquierda son como el vehículo, ¿no? El timón está al lado izquierdo, pero siempre terminan estacionándose al lado derecho. En mi juventud yo miré varias personas que fueron presidentes de la FRUFUR y después me los encontré a las vueltas de la vida en lo que son defensa de derechos sociales, ocupando aquellas posiciones más conservadoras y más terribles que he visto en toda mi vida. Y entonces la gente pareciera de que al final se convierte en aquello contra lo cual está luchando. Y eso debe haber especial cuidado. Lo que pasa en El Salvador es una situación bien interesante. Sí. Mire, yo le llamo el candidato ideal en el momento ideal con el descontento ideal. ¿Verdad? Entonces él simplemente encajó allá. El señor Bukele, pues con todo lo que corresponda, mire, no solamente fue una confrontación, fue que hizo una agresión física a esta mujer. Le dijo vieja bruja, a una manzana y se le estrelló con una certera puntería, y eso a cualquiera es una agresión, pues, y lo hizo en público, o sea, pero propiamente antes de que el FMLN también lo expulsara, había otras cosas en las cuales el señor Bukele había manifestado que se necesitaba trabajar más, pero la junta que guiaba el FMLN, por ejemplo, prosoviéticos antiquísimos, establecían aquella verticalidad, y él era una persona suelta, libre en ese sentido, pues, y ahí empezó y terminó en esto, haciendo que el efecto Bukele sea el principal situación para que haya perdido el Farabundo Martí. ¿Y el efecto Narral en Honduras, con Libre? ¿Tomaron a alguien de derecha? Porque Salvador Narral es de derecha. Es de derecha. Sí, su formación. Y ahora le echan la culpa a Narrala por los malos resultados que obtuvo la alianza y que no supo defender los resultados de la alianza. Pero permítame, tengo también en línea al licenciado Efraín Díaz Arrivillaga, analista nacional, ex diputado, ex candidato presidencial del Partido Demócrata Cristiano de Honduras. De esto lo que está pasando en el ambiente político centroamericano. Por un lado, en Honduras, ¿usted cree que los hondureños, el licenciado Efraín Díaz Arrivillaga, está a la espera de un Mesías, por decirlo así, como pasó en El Salvador con el señor Bukele, que lo miran como un Mesías, que lo miran como el hombre que va a solucionar los grandes problemas que tiene la hermana República de El Salvador? ¿A eso le apunta Honduras? ¿A eso están esperanzados los hondureños? Buenas tardes. Bueno, yo puedo señalar que el problema de nuestros países y sobre todo en América Latina es la frustración que la gente tiene con la clase política y el desempeño de los partidos políticos. O sea, no es el hecho de que Bukele aparece por azar, sino que aparece sencillamente frente al descontento que hay en nuestras sociedades
respecto a lo que hacen los partidos políticos y los políticos en general, salpicados de corrupción, sin respuestas para las necesidades de la gente, gobiernos que son infuncionales. Entonces hay una serie de problemáticas que pesan mucho sobre lo que la gente espera. Y yo creo que en el país estamos en una situación similar. O sea, si uno recorre el país, tanto en el área rural como en el área urbana, uno ve grandes carencias y brechas que no han sido resueltas por muchos años, de diferentes gobiernos, de diferentes signos. Entonces no es de extrañar que de repente una figura joven, digamos, que ofrece las posibilidades de un cambio, tenga esos resultados. Y yo creo que en el país pues también se ha presentado de igual manera, ¿verdad? Yo creo que si usted analiza, digamos, el papel de Salvador Narrala, es un caso también, es un outsider, sin un partido político determinado, y generó expectativas igualmente de la misma manera. Así es que pues que es un fenómeno no solamente en El Salvador, creo que hay fenómenos similares en toda América Latina. El caso de México puedo señalar como otro muy importante, ¿no? Entonces me parece que esa es la raíz del surgimiento de estas figuras. Ahora, ¿pero qué tipo de estructura política puede utilizar una nueva figura en el país? Si realmente la gente no quiere saber ni de partidos de derecha ni de izquierda. En el caso de Honduras, la gente en la calle está descontenta con la gente que los ha gobernado en los últimos 30 años en el país. Mire, yo francamente pienso que tienen que haber nuevas plataformas políticas. Yo siempre he pensado que la convergencia de varias fuerzas políticas en uno u otro lado, yo siempre tengo mis reservas sobre hablar de izquierda y de derecha. A mí me parece que ese es un término que de repente nos desorienta, porque en realidad no es así tan claramente eso. Me parece que yo creo que pueden configurarse movimientos más amplios, sociales, ciudadanos, que puedan agrupar candidaturas que impulsen tanto a nivel local, yo digo municipal, como a nivel también a nivel de los partidos de las elecciones presidenciales o del Congreso. Esas son las reformas, algunas de las reformas que deben de hacerse para abrir el sistema político a formas de participación un tanto diferentes. No quiere decir que no haya partidos políticos, por supuesto que sí, pero yo creo que esto pasa necesariamente por la necesidad de que los partidos y todos los partidos políticos se renueven, Ramón, renueven, cambien, porque con las mismas conductas, todos, y aquí no puedo dar excepciones, conductas del pasado, y lo vimos con estos acuerdos de las reformas electorales, son las mismas conductas del pasado. Entonces, lo que la gente quiere es realmente un cambio efectivo en el país, ¿verdad? No es que los partidos políticos sean malos, no. El problema es cómo están siendo dirigidos, y sus actuaciones son las que dicen de los partidos políticos. Perfecto. Y han dejado de ser organismos de intermediación entre la sociedad, entre el Estado y los ciudadanos. Y mientras eso no se dé, entonces la gente va a tener descontento. Perfecto. Gracias, licenciado Efraín Díaz, muy amable. Muchas gracias a usted, Ramón. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, analizaremos lo que se ha reformado constitucionalmente en materia electoral con el doctor Omar García. Ya volvemos. Mire este cuadro, así analiza el doctor Omar García lo que pueden hacer algunas reformas electorales. Por favor, explíquenos. Bueno, yo creo que aquí estamos presentando 14 libertades en las cuales. Lo primero es la civilización de las mesas. Necesitamos que eso ya quede bajo control ciudadano y que haya una segunda vuelta. No podemos nosotros estar, si bien es cierto, vemos el ejemplo de El Salvador ahorita, no necesitaron de segunda vuelta, pero ya la contemplan. Y mire qué interesante, pues antes de la administración que hoy le va a ceder el espacio al señor Bukele, también hubo por una diferencia de 6,000 votos en esa segunda vuelta y la gente aceptó, no hubo ese problema. Y eso que estamos hablando de Arena y Farabundo Martí, ¿verdad? Y por eso Farabundo Martí quedó en ese sentido. Permítame, doctor.
Pero ¿usted cree que aquí en Honduras van a aceptar? ¿Usted cree que van a aceptar, por ejemplo, que si pierde el Partido Nacional por 5,000 votos, va a aceptar la derrota, aún en una segunda vuelta? ¿O el mismo Libertad y Refundación va a aceptar si pierde por 5,000 votos un proceso eleccionario? Si no logran comprobar, deben de ir a la cárcel todos esos porque eso es sedición. Buen elemento. Porque eso es sedición. Debería de existir una penalización ya contemplado. Claro, es que es sedición, pues, es sedición contra la forma de gobierno. O sea, si yo me meto a elecciones, aunque sea un voto, debo de aceptar la diferencia. Si por un voto pierde, Sí. es la democracia. Es la democracia. Nosotros tenemos democracia. Aquí no es partidocracia, es democracia, es nuestra república. Y los ciudadanos tenemos derecho a hacer respetada nuestra decisión de escoger quién es el que debería de estar mandando, quién debería de estar de alcalde, quién debería estar de diputado. Y creo que la segunda vuelta es algo que tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque estamos teniendo un problema de legitimización acerca de todo esto. Resulta que varias personas se están quedando en casa y los pocos que van a votar, entonces no puede ser que ellos representen el total. Debe haber una segunda vuelta. Ahora, usted aquí propone más, por favor, si lo ubicamos siempre en pantalla, fuera de los partidos políticos, de la Dirección del Registro Nacional de las Personas, del Tribunal Supremo Electoral. Eso es soñar. Pero es que es necesario, Eso es soñar, doctor. pero ese es el origen de estos 30 años, por eso estamos en pobreza. Fíjese que usted mira Registro Nacional de las Personas y usted inmediatamente, ¿qué piensa? En elecciones. Y es lo más estúpido que uno puede pensar. Perdone por decirlo en su programa, pero no se le puede llamar de la forma. El Registro Nacional de las Personas tiene que ver con la tarjeta de identidad. La tarjeta de identidad sirve para poder darle todo el soporte a los pasaportes. ¿Sabía usted que el pasaporte hondureño ha pasado a cuarta categoría por los crímenes de clonación y expedición de lo que son tarjetas de crédito? Entonces, estas tarjetas de identidad. Ahora, por oficio, se detienen a personas en los aeropuertos, entonces perdemos vuelos. Y gracias a que estamos pensando que las tarjetas deben de darse así como está. La relación obrero-patronal, usted necesita esa tarjeta de identidad. El acceso a los servicios públicos, usted necesita esa tarjeta de identidad. Y por supuesto, también para ir a votar. Pero el problema es que lo hemos vuelto como esa parte. Es que hace falta una política identitaria. No hay una política pública identitaria como las otras naciones con respecto a esto. Y entonces, si seguimos que se maneje desde los partidos políticos, usted le está metiendo el dedo en la herida de que es para cuestión de las elecciones. Y es lo más tonto que puede haber. Y entonces no podemos seguir en eso. El país necesita avanzar, necesitamos desarrollarnos económicamente. Y eso, en vez de haber sido una aldanada fuerte para avanzar, lo que hicieron fue tirar un ancla. Seguimos en el pasado, aunque se modernice, porque el uso de eso, necesitamos una política pública identitaria, de identidad. ¿Para qué lo tenemos? Necesitamos que también, con esta cuestión que hubo en el Tribunal Supremo Electoral, que se cambió, pues tengamos a gente técnica y también lo que son los tribunales en ese sentido. Pero necesitamos que estén fuera los partidos. Volvemos otra vez. ¿Por culpa de quién estamos en problemas estos 30 años? Por estos partidos. Perfecto. Ese es el problema. Vamos a la pausa. Cuando regresemos también, iniciativas de ley presentadas en la Cámara Legislativa, y que aquí me va a dar la opinión el doctor Omar García. Ya volvemos. El 25 de abril de 1526, antes de regresar a México, Hernán Cortés nombró a Hernando de Saavedra gobernador de Honduras. Se presentaron en el Congreso Nacional reformas para la ciudadanización de las mesas, reglamentar la reelección, elección de diputados por distrito, 25% de la participación de jóvenes, etcétera, etcétera. Mandato revocatorio, no podemos soportar a los gobiernos pésimos. ¿Por qué tenemos que aguantar a un gobierno pésimo? Tenemos que recurrir a un golpe de Estado militar. Si es malo, hay que sacarlo. Mira, la democracia es para multiplicar la clase media, no para multiplicar los pobres. Y tenemos un gobierno pésimo que nos está empobreciendo, que tenemos poco dinero, que la gente no quiere seguir viviendo esta tierra tan preciosa. Hay que sacarlo, hombre. Y hay que sacarlo por la vía legal. Por la vía legal. No importa quién lo proponga. Puede ser de partido de izquierda, derecha, lo que sea. Es que necesitamos mandato revocatorio. Basta ya. Pero mire, doctor, era como para congratularse para después aprobar las reformas constitucionales. Bueno, esas son las cosas, pero necesitamos que se pueda mejorar, necesitamos que no haya una segunda reelección de diputados. Aquí hay iniciativas de ley que
Necesitamos la Que depuración. ya se sabe que no van a pasar en Es el la Congreso depuración Nacional. del censo. Por lo mismo necesitamos renovar las reglas del censo. Este censo hay que depurarlo, las reglas de acceso al Congreso Nacional, porque tiene que llegar de diputado una persona que pertenezca a un partido, porque no puede ser un independiente. Y si la gente lo quiere, No, bueno, yo comparto con usted. entonces tiene que llegar, pues. yo comparto. Entonces usted empieza a ver que tiene un partido que gana 6,000 votos. ¿Y cómo va a ser eso? Si hay personajes aquí, personas que la gente quiere, que usted puede reunir todos los votos para llegar hasta 90,000 y 80,000 votos. Perfecto. Estoy hablando de personas independientes. ¿Por qué no podemos tener lo mejor de Honduras en el Congreso Nacional y tendríamos que tener gente con las excepciones de los casos? Sí. Yo llamo la atención acá al Comité de Salud. Hombre, quiten a esa persona que está dirigiendo, pongan a esos dos doctores que nos han estado ayudando acá de la UD y de lo que es la Alianza. Eso es importante. Pongamos gente que trabaje en educación, en todos los comités. Mire, los diputados toman decisiones sobre la educación y ninguno de sus hijos va a la escuela Perfecto. pública. No pueden ir ni siquiera sus familiares, ni ellos, ni sus hijos al sistema de salud, de salud pública. Entonces necesitamos gente que entienda acerca de todo esto, lo que es mandar, no perpetuar estos problemas de hace 30 años. Perfecto. Doctor, gracias, muy amable. Muy amable. Muchas gracias. Doctor Omar García. Gracias a usted también por su sintonía. Que Dios bendiga a Honduras. Buenas tardes.